Buenos días, mis amadas hermanas. En esta mañana llamado Viernes Santo, quiero compartir con ustedes las 7 palabras que Jesús dijo en la cruz y dar la gracia a Dios por haber puesto en el corazón de nuestra hermana Luz Verónica, invitarme para poder eh, compartir de la palabra que Jesús dijo en la cruz. Y como todos sabremos, fueron palabras fuertes, fueron palabras de desesperación, fueron palabras la cual él se vio hombre, se vio vulnerable en la cruz, así como nosotros nos vemos en nuestra prueba, nos vemos vulnerables, nos vemos sin fuerza, nos vemos sin esperanza, pero siempre hay una luz al final del camino, que Dios nunca llega tarde para sacarnos de ese apuro, de ese dolor, de esas angustias. Jesús también tuvo esa gran oportunidad. Jesús le decía a los discípulos, a todos los que lo estaban persiguiendo, cuando Judas lo fue entregó, le dijo: ustedes estuvieron sentados conmigo todo este tiempo, yo les estuve enseñando. Eso está en Marcos, en Mateo 26, 27, 66 en adelante. Del 47 al 66. Y él le dijo: y todo este tiempo que ustedes estuvieron conmigo, nunca me apresaron, nunca eh, blasfemaron contra mí. Entonces ahora lo están haciendo. ¿Saben por qué? Porque la escritura se ven de cumplir. Y por eso ahora ustedes me van a atrapar preso. Por eso ahora me van a entregar, porque la palabra de mi papá se tiene que cumplir. Y él le dijo a los discípulos: ¿ustedes creen que si yo no le oro a mi Padre, Él no mandará un ejército de ángeles a que me defiendan? Pero no, vuelve y le dice, porque se tiene que cumplir la palabra de Dios. Sin nada de esas cosas, en pocas palabras, Jesús le quiso decir a ellos, no se cumpliría. Él no fuera al sacrificio, Él no fuera a la cruz a llevar nuestro pecado y no fuéramos nosotros libres de condenación. Por eso la palabra de Dios es muy clara donde Jesús lo dice. Y aquí nosotros vemos que después que lo apresaron, después que lo acachetearon, después que le dieron trompada, después que lo maltrataron, lo llevaron a la cruz a sufrir en carne viva, a derramar su sangre por nosotras. Cuando uno se mete en esa historia, uno lo lee, uno se va con el corazón y con la mente, uno siente verdaderamente ese sufrimiento que Jesús llevó. Las 7 palabras son las últimas frases que Jesús pronunció durante su crucificación. Están en los evangelios, reunidas por muchos escritores cristianos, donde hicieron un compendio de una enseñanza final del sacrificio y el amor condicional que Jesús tuvo por nosotros. Esas 7 palabras, esa crucificación representa el perdón, la salvación, la humanidad y el cumplimiento de su misión redentora, porque se tenía que cumplir, como dice la Escritura. Tiene esos factores, esa crucificación. El perdón representa el perdón, la salvación y la humanidad y el cumplimiento de su misión redentora para salvarla a usted, hermana, y para salvarme a mí. Estas 7 palabras que Jesús dijo en la cruz, la primera fue: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo podemos ver en Lucas 23:34. Jesús intercede por sus verdugos, mostrando misericordia divina, incluso en el mayor dolor. Jesús le clamó al Padre que lo perdonara. Usted se imagina, mi hermana, eso mismo hace el Señor con nosotros. Él le pide perdón, Él le suplica, todavía Él sigue en eso suplicando al Señor que nos perdone, que nos mire con misericordia por nuestras debilidades, por nuestro pecado. Es increíble que lo mismo que Jesús hizo en la cruz con esta primera palabra: Señor, perdónalo porque no saben lo que hacen, a sus verdugos que lo estaban maltratando, esa misma palabra Jesús sigue pidiendo al Padre:
día tras día, que nos perdone a nosotras por nuestras iniquidades, por nuestro pecado y por fallarle. La segunda palabra dice, yo te aseguro que hoy estará conmigo en el paraíso. Se lo dijo a ese ladrón que estaba crucificado con él, que confió en la cruz. Hermana, nosotros hemos de confiar en el Señor aún sin ver lo que se nos viene, aún sin verlo a Él, debemos de confiar como ese ladrón confió en Jesús. Él confió en la providencia, él confió en la fidelidad, él confió en que Jesús era inocente, él confió en que verdaderamente él era el Cristo, mientras que el otro lo acusaba, lo tentaba. Pero eso nosotros podemos verlo en Lucas 23, 43. Fue una promesa de salvación inmediata al ladrón que Jesús le dio. Es evidenciando la esperanza y la misericordia todavía en la cruz. Él demuestra esa misericordia y esa esperanza a ese ladrón todavía muriendo los dos juntos. Es maravilloso el Señor. Aleluya. La tercera es mujer. Ahí tiene a tu hijo. Hijo, ahí tienes a tu madre. Eso lo podemos ver en Juan 19, 26, 27. Jesús entrega a María como madre espiritual de la humanidad y confía en su cuidado. ¿Por qué? Porque María fue su madre. María lo tuvo en el vientre y Jesús por eso se entrega a ella y le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Hijo, he ahí tiene a tu madre. Ella estaba mirando los sufrimientos que María estaba teniendo, como nosotras sufrimos por nuestros hijos. Nosotros sufrimos igual, nuestros hijos sufren y también sienten pena por esas cosas. Jesús ahí está demostrando el amor de ese hijo incondicional a María, mirando a su madre llorando y suplicando por el dolor de su hijo. También vemos en la número 4, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Esa es la número 4 que Jesús le clamó al Padre. Dios mío, ¿por qué me ha abandonado? Usted también, yo, cuando hemos tenido prueba, cuando las cosas no se nos dan como queremos, también le decimos al Señor, Señor, ¿por qué tú me has abandonado? ¿Por qué tú no te volteas a verme? Pero el Señor está ahí. El Señor está ahí ayudándonos a pasar por esas pruebas. El Señor está ahí impulsándonos, dándonos fuerza. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que crecer espiritualmente, tenemos que crecer en fe. El Señor no puede trabajar por nosotros, no, Él trabaja conjunto a nosotros. Entonces por eso nosotros nos desesperamos cuando tenemos esa situación y le decimos, Señor, ¿por qué tú me abandonaste? Así como Él le dijo al Señor. En Mateo 27, 46 y en Marcos 15, 34 fue una expresión de la profunda angustia que a veces nosotros tenemos también, una angustia, una desesperación cuando tenemos un problema económico con los hijos, con la familia, con el esposo, con las deudas, con los pagos. También nosotros le decimos al Señor que por qué lo ha abandonado y creemos que el Señor nos ha dado la espalda y que lo ha abandonado, pero no es así. No es así. Esa desolación física al cargar con los pecados, Jesús la sentía como aún lo sentimos nosotros, pero con la única diferencia que Jesús llevó todas esas cargas por nosotras. Vamos a la quinta. Dice, tengo sed. La quinta palabra en la cruz, tengo sed. En Juan 19, 28 refleja su sufrimiento físico y su sed espiritual por la salvación de las almas. Nosotros podemos ver que Él tenía esa sed, esa angustia. Hasta incluso cuando Jesús iba arrastrando la cruz, a Él le dieron todo ese dolor, todas esas llagas que Él tenía, todos esos golpes, a Él lo querían sedar y Él renunció. Él no quiso tomar ese vinagre, eso que le estaban dando, porque era en forma de un sedante. Él quería llevar esa carga, Él quería llevar ese dolor, Él quería sufrirlo para podernos liberar a nosotras, mis hermanas. Entonces, cuando Él dijo que tenía sed, y sed de Dios, esa angustia que lo perseguía, la sed de sentir el apoyo de Dios ahí en la cruz. Él quería esa sed espiritual de saber que el Padre no lo había abandonado. Aleluya. Así nosotros tenemos sed, a veces esa sed angustiosa de buscar al Señor, de buscar de su gracia, de buscar de su misericordia.
Vamos también ahora con la palabra, con la número 6 que dice, todo está consumado, a todo está cumplido, todo está cumplido ya. Eso fue ese dolor cuando a él lo abrieron, le abrieron el costado, cuando él sufrió esos dolores, esas angustias. Él sintió ya que todo estaba consumado, ya él había sufrido lo que usted y yo teníamos que cargar, mis hermanas. Él lo sufrió. Eso declara y finaliza su misión de redención y cumplimiento de la profecía, de lo que venía desde Isaías, de lo que venía desde antes de la fundación del mundo, lo que venía de Génesis hasta el final. Todo estaba escrito, los sufrimientos que Jesús iba a tener por nosotros, por nuestras rebeliones, por nuestro pecado, por nuestra falta de amor, por nuestra falta de fe, por nuestra falta de obediencia. Todo eso fue consumado en la cruz, aleluya. Ese cumplimiento de la profecía, donde ya ahí Él pagó todo por usted y por mí. Él llevó todas esas cargas, aleluya. Es bueno entender esas cosas, es bueno comprenderla, que ese dolor, esos golpes, esas heridas, ese costado abierto, esa sangre derramada, fue consumado, fue una limpieza, aleluya, espiritual que Él tuvo en la cruz, derramando esa sangre por usted y por mí, por llevar nuestro pecado, aleluya, y limpiarnos de tanta inmundicia, de tanta maldad que había. Ay, bendito Dios. Eso hizo el Señor. Eso hizo el Señor. Consumió todo ahí en la cruz. Y aún así seguía trabajando, seguía salvando. Porque ahí vemos que Él, en, 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 en la palabra número 2, donde Él le dijo al ladrón que desde hoy estaría con Él en el paraíso. Esa promesa todavía estaba trabajando, sufriendo, llevando las cargas, sufriendo ese dolor. Todavía estaba derramando misericordia, salvando gente, pidiendo perdón hasta por sus eh, malhechores que estaban ahí, que lo estaban agolpeando. Él seguía trabajando, él seguía clamando perdón por sus verdugos. Perdónalo, Señor, que no sabe lo que hace. Al ladrón le dice, desde hoy tú estarás conmigo. Él estaba mirando que había una necesidad y él se estaba entregando, pero también iba salvando, aleluya. Es bonito ver todas esas cosas a través de la palabra de Dios. También nosotros podemos ver la número 7. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se entregó al Padre, se entregó esa libertad, ese cansancio que tuvo por llevar ese pecado tan horroroso, tan asqueroso de nosotras. Él se sintió libre, se sintió liberado, se sintió que ya podía irse a los brazos de su Padre. Se entregó en espíritu. En Lucas 23:46, su última frase, demostrando entrega, confianza total y sumisión a la voluntad divina. Él obedeció al Padre, él se entregó. Le dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Siguió trabajando, siguió dando vida, siguió salvando, siguió pidiendo perdón y se entregó porque descansó, porque todo fue consumado, lo hizo correctamente, no falló en nada, sufrió esas calamidades, sufrió ese dolor y ese derramamiento de sangre, mis hermanas. Es maravilloso. Estas cosas tenemos que vivirlas, tenemos que sentirlas, tenemos que estar agradecida, que amarnos, tenemos que perdonarnos, tenemos que aguantarnos, que soportarnos las unas con la otra, porque todo eso el Señor lo llevó, nada fue en vano. Y si usted dice, si yo digo que tenemos a Cristo, tenemos que aplicar todas estas cosas, mirarnos a nosotros también en esas 7 palabras. Alabado sea el nombre de Dios. Esta palabra se meditan tradicionalmente en todos los sermones que se da ahora en esta semana para reflexión, mis hermanas. Reflexionemos en estas 7 palabras, húndase en la palabra, nade dentro de la palabra, hágala de usted, vívala, siéntala y sienta que usted es el que está en esta cruz.
Mira, a veces usted va a tener esa misma fuerza que tuvo Jesús de ayudar, de pedir perdón. Mis hermanas, Dios le bendiga y la llene de gracia y que podamos entender estas 7 palabras. Oremos. Padre celestial, te doy gracias por este tiempo tan precioso, Señor, de llevar tu palabra, de entender paso por paso qué significa esas 7 palabras, la cual tú dijiste en la cruz, la cual la llevaste por nuestra causa, Señor. Padre, gracias por perdonarnos. Gracias, Señor, por limpiarnos, por purificarnos como el hisopo, Señor. Aleluya. Gracias te doy, Señor, y bendice a todas mis hermanas que también puedan nadar en tu palabra, que también la puedan hacer tuya y que también la puedan enseñar. Señor, bendice a cada hermana, bendice a cada una del grupo de este ministerio de intercesión, Señor, y que podamos amar más tu palabra, amar más tu obra y seguirte, Señor, sin mirar atrás. Bendícela a cada una, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.